Bueno, pues la charla, como ponía en el programa, vamos a hablar de ceguera infantil hereditaria, cómo lograr el acceso a una terapia génica precoz. Había otro trozo del título que era una visita al Hospital La Paz. Entonces, voy a hacer una visita un poco virtual para que, bueno, quizá el año que viene, si se puede repetir esta actividad y os apetece venir a ver las instalaciones, pues seréis más que bienvenidos. Yo trabajo en el Hospital La Paz de Madrid y pertenezco al grupo, estoy en el Instituto de Genética Médica y Molecular y pertenezco a un grupo, hemos creado un grupo que es la unidad multidisciplinar de oftalmogenética. Esta es la unidad de oftalmogenética y como os comentaba al principio, tenemos todo tipo de perfiles, es decir, mucha gente cuando vienen los estudiantes para ver cómo trabajamos, lo que les interesa es saber cómo hemos llegado cada uno de nosotros a ser lo que somos. Entonces, la parte buena es que no hace falta hacer una única cosa para llegar a todos estos perfiles, sino que hay muchos caminos diferentes. Entonces, estas son las personas que estarían hoy en la charla, pero bueno, os las presento un poco para que veáis también a grandes rasgos, como os digo, cuál es el perfil. De esta fila de aquí, más o menos, tenemos a las oftalmólogas, que son oftalmólogas y cirujanas. Entonces, ellas, por ejemplo, han hecho medicina y cirugía y se encargan de ver a los niños y a los adultos con patología ocular y además en la parte del quirófano, ¿no? Hacer las operaciones y las intervenciones que necesitan estos pacientes. Luego por este lado está la parte, aquí estoy yo, que yo he hecho biología, y luego me especialicé en genética molecular, entonces soy genetista molecular. Pero luego, por ejemplo, tenemos aquí a Fernando, que es pediatra, y se encarga, estudió medicina también, entonces él se encarga de ver a todos los pacientes, ya no solo niños, sino niños y adultos que tienen patologías genéticas, porque él es genetista clínico. Entonces se encarga de ver pacientes que tienen patologías genéticas. Es un especialista en lo que se llama rasgos diagnósticos. Aquí tenemos a Ángela. Ángela es la jefa de bioinformática y ella lo que ha hecho ha estudiado físicas y ahora lo que se encarga es de la parte de bioinformática. Entonces, a la gente que le gusta la informática, yo os animo a que estudiéis, ya puede ser por la rama de informática, por la rama de biología, bueno, hay muchas ramas y luego especializarse en bioinformática. La verdad es que los bioinformáticos son un perfil muy nuevo en los hospitales, pero que son absolutamente ya no solo necesarios, sino una pieza que nos hacía mucha falta en los hospitales porque son los que nos ayudan a gestionar esos miles de millones de datos que generamos, sobre todo en el campo de la genética, en otros campos también, ¿no? Pero en el campo de la genética. Y luego también tenemos técnicos de laboratorio. Los técnicos de laboratorio no han hecho una carrera superior, han hecho una formación profesional, pero son igual de importantes en nuestro equipo porque son los que se encargan de trabajar de forma manual con todas las muestras y procesar todo lo que nos llega al servicio de genética. Esto es el servicio de oftalmología, claramente es el infantil, tenemos dividido en infantil y adultos. El de adultos es igual, solo que no tiene jirafas y dibujos por las paredes, pero bueno, este es el servicio de oftalmología. Y este es el servicio de genética, el INGEM, el Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital La Paz. Nosotros allí en el instituto, esas son las instalaciones que hubierais visto. Tenemos, por ejemplo, lo que es la parte de citogenética, luego explicaré un poco más lo que es, pero veis donde podemos ver los cromosomas, donde tenemos campanas de cultivo y cuidamos y luego estudiamos las muestras, pues por ejemplo, de pacientes embarazadas o también pacientes con leucemia, entonces vemos los cromosomas. Luego la otra parte que tenemos es la parte de biología molecular, de genética molecular, y ahí lo que estudiamos es los genes. Y se hace, como podéis ver, bueno, pues en las famosas pipetas que siempre salen en las series de televisión, a partir de muestras de sangre, con miles de tubos, de reactivos. Entonces, esta parte os invito a verla el año que viene. Ya nos centramos en la charla de hoy. Lo que nosotros estudiamos ahora mismo es el ojo, ¿vale? En concreto, hoy vamos a hablar de una ceguera infantil hereditaria y cómo tener acceso a una terapia génica precoz. Pues entonces, para podernos situar en una terapia, en la ceguera infantil hereditaria, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer? El ojo. No voy a dar una charla aquí sobre cómo funciona el ojo, pero sí que es muy importante saber que es un órgano absolutamente perfecto. Bueno, en realidad todos los órganos del cuerpo humano lo son, pero es que el ojo parece como si fuera un ser humano en chiquitito. Y lo digo ¿por qué? Porque el ojo tiene absolutamente todo tipo de tejidos e incluso tejido neuronal.
Y el tejido neuronal está en la retina. Hay un trozo de nuestro cerebro que está en esta parte del ojo. El ojo funciona como una cámara de fotos por donde nos va a entrar la luz y nos entran las señales lumínicas y a partir de ahí esas señales lumínicas van a la retina y todas estas células de aquí se encargan, que son las partes, son neuronas especializadas que se llaman conos y bastones, se encargan de llevar al cerebro la señal y decirle qué es lo que estamos viendo. Entonces, gracias a estas células de aquí, gracias a estas neuronas de aquí, nosotros tenemos la capacidad de ver. Luego, claro, el ojo puede tener alteraciones como a diferentes niveles, porque podemos tener alteraciones en lo que es la retina, como la patología que vamos a ver hoy, pero también puede pasar, por ejemplo, que nos den un pelotazo de tenis. Entonces, si eso nos dan un pelotazo, pues de repente vamos a tener visión borrosa. ¿Por qué? Porque hemos tenido algo mecánico contra el ojo, que nada tiene que ver con la genética. También puede pasar que tengamos otra patología que tenga que ver con el crecimiento. Entonces, nosotros los órganos nos empiezan a crecer demasiado, el ojo también, entonces se nos deforma el ojo y podemos tener otra serie de patologías que son más mecánicas, por ejemplo. Entonces, como os digo, el ojo es un mundo enorme para estudiar y absolutamente perfecto. Entonces, ahora sabiendo lo importante que es el ojo, vamos a hacer un pequeño recorrido por el INGEM, pero con algunos cambios, ¿vale? El INGEM es el Instituto de Genética Médica y Molecular. Entonces, nos vamos a ir al INGEM con una patología ocular, ¿vale? Y lo que vamos a tener es una disminución de pérdida del campo visual. Es decir, hay pacientes que por una patología genética empiezan a tener lo que se llama visión en túnel o en cañón de escopeta. Nosotros la visión normal de esto sería desde esta raya blanca hasta esta raya blanca, ¿vale? Estos pacientes ven solamente por este círculo. Entonces vamos a entrar en el INGEM viendo cómo ven estos pacientes. Si os fijáis, para poder mirar a cualquier sitio, tenemos que girar mucho la cabeza. Si yo quiero leer las letras, tengo que levantar mucho la cabeza. Si yo quiero llegar a ver qué es lo que hay, o si he llegado, por ejemplo, a la secretaría, no ahora con toda la pandemia, para saber que no debo sobrepasar esa línea, tengo que mirar al suelo, no lo veo de forma periférica como lo ve la gente que tiene una visión normal. Si quiero encontrar el gel para las manos, o incluso si quiero hablar con la secretaria, si me dicen que me siente, tendré lo mismo, que ir a buscar una silla, pero pensar que lo tendré que hacer mirando solo como por un cañón de escopeta. Entonces ahora vamos a entrar en el INGEM y vamos a cambiar la alteración que tenemos en la vista. Aquí tenemos una visión parcheada más distorsión y pérdida de agudeza visual. Esto le pasa a las personas, por ejemplo, que tienen miopía magna. Si os fijáis, en este caso sí que vemos los laterales y podemos movernos por un entorno más o menos deprisa porque no nos chocaríamos con las cosas, pero no podemos distinguir a las personas. Yo os estoy enseñando ahora el laboratorio de fitogenética, pero no podéis ver prácticamente qué es lo que está haciendo la gente. Esta silla, por ejemplo, o allí vamos a ver a una de las personas que están mirando los cromosomas y primero no sabríamos quién es y por supuesto no podríamos mirar la pantalla del ordenador. Aunque sí, en este caso podríamos movernos con mayor libertad para no chocarnos con las cosas como pasaba con en el caso anterior. Esto lo he podido hacer gracias a una aplicación que, bueno, para los que seáis profesores es muy interesante. En realidad es muy interesante para todo el mundo porque nos da como nunca mejor dicho, una visión de la realidad. Es una aplicación que han creado varias asociaciones de pacientes que se llama Tengo Baja Visión, la podéis descargar y podéis simular todos los, vamos, muchos más síntomas de los que yo os he enseñado. Entonces es muy interesante para, pues eso, para ver la realidad y luego para alumnos y todo, o nosotros, por ejemplo, los utilizamos mucho para ponerlo en charlas. ¿Cómo es el diagnóstico que siguen estos pacientes cuando vienen al hospital? Bueno, pues primero van al servicio de oftalmología, a partir normalmente del médico de cabecera que detecta que hay un problema
Perdón, ¿hay algún problema en el audio o algo? Moverme la cabeza. Ah, vale, es que creía que me habéis hecho una señal, perdón. Es que esto es un poco como rarísimo estar hablando solo uno en casa. Entonces, decimos, el paciente viene a oftalmología porque normalmente lo ha derivado su médico de cabecera. El médico de cabecera ha visto, o su pediatra de cabecera ha visto que tiene alguna alteración en la vista, entonces lo manda al hospital. En el hospital lo ven en oftalmología y a partir de ahí le hacen una serie de pruebas que nos han hecho a todos, nos habrán hecho, como un fondo de ojo, un electroretinograma, y a partir de esas pruebas emiten un diagnóstico. Cuando la sospecha es genética, nos avisan a genética y nos mandan al paciente. En genética, el genetista clínico ve también al paciente, le hace la historia familiar. Es muy importante saber si, por ejemplo, el paciente tiene un padre que le pasa lo mismo, un abuelo, porque entonces esto ya nos va dando pistas de que es algo genético. Con todas las pruebas que han hecho los oftalmólogos, más nosotros, todas las pruebas que le vamos a hacer en genética, eh, vamos a emitir un informe. Entonces, en genética, ¿qué es lo que cuáles son como los dos grupos fundamentales de muestras o de estudios que hacemos? Bueno, igual, aquí pasa como con el ojo, tampoco voy a dar una charla de genética que eso daría para mucho más tiempo, pero a grandes rasgos tenemos que el ser humano, todos sabemos que estamos compuestos de células. Dentro de esas células está el núcleo. Y dentro del núcleo, los cromosomas. Y los cromosomas es donde está el material genético. El material genético es el que se va a encargar de producir y de generar absolutamente todas las estructuras del cuerpo. Por lo tanto, en el material genético, cuando hay algún error o alguna mutación, va a hacer que el órgano que tenga que producir tenga también un error, esté mal. Entonces, los cromosomas es donde está el material genético compactado y si lo descompactamos, lo vamos a ver en la famosa doble hélice de ADN, ¿vale? Entonces, cuando vemos el cromosoma completo, es lo que nosotros llamamos citogenética, que digamos que es como la genética grande, la genética gorda, y ahí es donde vemos los cromosomas, los conocemos todos. Y luego, si ya nos vamos, descompactamos estos cromosomas y damos un pasito más, como más dentro, ¿no? Hacemos un zoom, ya vamos a la genética molecular. Y en la genética molecular lo que tenemos son las famosas cuatro bases de adenina, guanina, citosina y timina, que ellas son las que construyen el código genético. Entonces, en ese código genético, esas letras, esa combinación de letras, es lo que los genetistas moleculares estudiamos y leemos una por porque en el momento que haya un cambio en una de esas letras, va a dar un error en una proteína y esa proteína va a dar un error y por lo tanto va a hacer que tengamos un problema visual, por ejemplo, u otras muchas patologías que son de origen genético. Entonces, fijaos lo que hacemos con diferentes máquinas, que son unas pipetas, que son secuenciadores, es una máquina de PCR a tiempo real, o sea, de PCR, que donde hacemos, se va haciendo, vamos leyendo esas letritas. De hecho, mirad cómo lo vemos. Aquí tenemos una secuencia, ¿no? De nucleótidos, ¿vale? De adenina, guanina, citosina y timina. Pues después de pasarlo por esta máquina, vamos a ver en código de colores las letras. Si os fijáis aquí arriba, el pico verde corresponde a una A, ¿vale? El pico rojo a una T, a una C. Entonces yo voy a hacer esto de todos mis pacientes para ver que efectivamente todas las letritas estén bien puestas. Voy a tener un genoma de referencia, es decir, un individuo sano que no tenga ninguna patología con la que comparar todas estas letritas y ahí veré si tengo alguna diferente. Y eso será una mutación que posiblemente cause la patología en el paciente. Nosotros tenemos que replicar muchas veces los procesos que suceden en el cuerpo humano, los replicamos en el propio laboratorio. Entonces ya como curiosidad os contaré que esto que tenemos aquí, que es una PCR, bueno, pues este que hay aquí es donde nosotros vamos a poner los tubitos de los pacientes. Y esto es oro. Y es oro, pero oro de verdad, ¿eh? No la tenemos nosotros, pero me la enseñaron una vez, entonces me encanta. Eh, es oro, ¿por qué? Porque el oro es un gran conductor y como en esta máquina lo que nosotros vamos a hacer es cambiar la temperatura simulando lo que pasa en el cuerpo humano, necesitamos que cambie muy deprisa. Entonces el oro, al ser un gran conductor, hace que esa temperatura cambie así de deprisa y no tengamos cosas inespecíficas. Así que la verdad es que sí. Una vez que ya hemos pasado por oftalmología y por genética, hacemos el informe de resultados. Y esto es lo que se le da al paciente. Claro, cuando al paciente le das un informe de genética, pues
hasta ahora lo que pasaba es que el paciente te decía, vale, ¿y ahora qué? Porque sí, es cierto que conocer que tienes tu mutación y cuál es la causa de tu patología es muy importante, porque eso, por ejemplo, a unos papás que tienen un niño con una patología les permite decidir si quieren tener otro hijo o no. O si, por ejemplo, yo quiero que mi hermana sepa que yo tengo la misma, que tengo una mutación, pues yo hablo con mi hermana, entonces mi hermana se puede hacer el estudio. Entonces, para hacer un asesoramiento genético, para planificación familiar, los informes de genética son muy necesarios. Pero es verdad que hasta ahora no podíamos hacer ninguna terapia. Igual que en otras patologías, cuando vamos al médico, nos diagnostican algo y a partir de ahí nos dan una medicina, pues en este caso no hay medicina. Entonces, afortunadamente, esto ya ha cambiado en los últimos años y lo que tenemos es la terapia génica. Entonces, para contaros la terapia génica, os voy a contar la historia de este niño. Eh, este niño se llama Caspian, es un niño estadounidense de 4 años, no es nuestro de La Paz, porque nosotros no, bueno, este niño, como veis abajo está la URL para que podáis ver toda su historia, porque está publicado y se puede compartir, porque nosotros bueno, por ley de datos y por privacidad de los pacientes, obviamente no podemos poner fotos de los pacientes. Pero la historia de Caspian sí que la puedo contar porque es una historia bueno, que está publicada y que además es perfecta para hablar de la terapia génica. Bueno, pues como veis, Caspian, que va con su bastoncito y de la mano de su papá, fue al servicio de oftalmología y le diagnosticaron que tenía una amaurosis congénita del dedo. Amaurosis significa que no funciona un miembro, ¿vale? Un órgano no funciona. Congénita significa que es de nacimiento, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado con esta palabra porque no significa que sea genético. Congénito es que está presente en el nacimiento, ¿vale? Pero puede ser o no puede ser genético. En este caso, esta patología sí lo es, pero en otras patologías no. Y luego de Leder, porque Leder fue un oftalmólogo alemán que describió esta patología. Entonces, este niño, eh, al hacerle las pruebas, ve que tiene una amaurosis congénita de Leber, que es la forma ahora mismo más temprana y grave de todas las patologías de la retina, ¿vale? Las patologías de la retina se llaman distrofias hereditarias de la retina y se manifiesta como ceguera congénita, es decir, los bebés están ciegos o antes del primer año de vida. Hay que aclarar que ceguera no siempre es no ver absolutamente nada. Hemos visto que Caspian, en la foto anterior, sí que está mirando, porque ya hemos visto, gracias a la aplicación, que los síntomas que podemos tener de ceguera no tienen por qué ser una ceguera total y de no ver absolutamente nada, sino que el ojo lo que va haciendo, porque además el cerebro es muy listo, se intenta ir acostumbrando, lo que pasa es que vamos perdiendo capacidad en la retina y poco a poco Caspian sí que llegará a no ver absolutamente nada, pero ahora mismo con el bastón o con un perro guía o bueno, pues ahora porque es pequeñito con sus padres, se puede más o menos manejar, pero sí que es un niño que se considera así. Entonces, esta enfermedad tiene una prevalencia de 1 entre 50.000 o 30.000, o sea, es decir, cada 30.000 o 50.000 nacidos vivos hay un paciente, una niña que tiene esta patología. Entonces, esto nos sumerge en las famosas enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, que son enfermedades que están en una proporción muy, muy bajita de la población. Lo que pasa es que son muchas enfermedades raras que al final, en realidad, hay mucha población que las padece. Entonces, a Caspian se le hizo el estudio de genética y vieron que tenía mutaciones en el gen RP65. ¿Vale? El gen RP65 es uno de los genes involucrados en el ojo y responsables, cuando está mutado, de la amaurosis congénita de Leber. ¿Dónde está RP65? Bueno, más bien dónde está no, porque los genes, como hemos visto antes con el David, los genes están en todo el cuerpo, es decir, están en todas las células del cuerpo. Pero luego, como el cuerpo se especializa, los genes se expresan, es decir, como si se expresan, dan lugar o trabajan solo en unas zonas del cuerpo, ¿vale? Entonces, RP65, donde se expresa, ¿te acordáis que esto era un esquema de la retina? Pues esto es en el epitelio pigmentario de la retina, que es un grupo de células muy específico. Ahí está expresándose y trabajando RP65. ¿Y dónde está? En el ciclo visual. Esto daría igual para otra tesis doctoral. Entonces, muy por encima.
El ciclo visual es cuando desde fuera nos entra un estímulo eléctrico, es decir, nos entra por la retina, hay un ciclo que lo que hace es que se va encargando con diferentes, o sea, se va encargando de transformar esa señal lumínica en una señal que encienda el cerebro. Todo eso se produce gracias a todas estas células de aquí, ¿vale? Las neuronas, que están mediadas por una serie de genes, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa? Que todo va bien hasta que llega aquí, que es donde RP65 tiene que hacer su función. Como RP65 está funcionando, se parte el ciclo visual, entonces los niños no tienen esta traducción de lo que está pasando cuando entra luz, por lo tanto no ven. Se rompe el ciclo visual y los niños no ven. Entonces, ¿qué se hace con estos niños? ¿O qué? Fijaos lo que aquí han hecho los papás de Caspian. Le ponen una luz, esto es un frontal de los que se pueden utilizar para hacer espeleología o ¿no? para ir por la noche por el campo. Entonces le ponen un frontal porque así ilumina las cosas que él coge y se lleva cerca de la cara. Fijaos aquí, que está con su mamá detrás, cenando, no sé qué está cenando, yo creo que son judías verdes y estos palitos de pescado o algo así. Entonces él se lo lleva a la cara, lo ilumina con su frontal, ¿eso qué hace? Que las poquitas células que todavía le funcionan de la retina se estimulen y consiga ver un poco de lo que está pasando con su palito de pescado, ¿vale? Entonces, esto es muy típico en los niños que tienen amaurosis congénita de Leber y es como una especie, no es una solución porque no soluciona nada, pero se les soluciona a ellos la vida, que es lo más importante. O sea, es decir, ellos se encuentren lo más a gusto posible y que se adapten lo mejor al medio. Entonces, ¿qué le podemos decir a Caspian o qué le dijeron en su momento? Pues que afortunadamente sí que hay una terapia génica, y se llama génica porque actúa sobre los genes RP65, es decir, para ese gen. ¿Y esto cómo fue? Bueno, pues a unos investigadores se les ocurrió coger unos virus, que son, hay virus, hay de muchos tipos, y ahora lo sabemos muy bien porque tenemos al corona dando vueltas, al coronavirus. Cogieron otro virus que se llama, un tipo de virus que son virus asociados al adenovirus, y dijeron, vale, como sabemos que los virus infectan y se ponen en las células y les meten dentro del ADN, ¿por qué no? Lo que hacemos es que este virus dentro le ponemos el gen RP65 e infectamos las células de la retina. Entonces, fijaos, aquí tenemos al virus, le metieron el gen RP65 sin ninguna mutación, o sea, el gen bueno, luego lo ponemos en la retina del niño y esto es el ADN de las células de la retina del niño. ¿Y qué hace el virus? Pues lo inserta. Entonces, de repente conseguimos que el niño en su retina vuelva a tener el gen RP65 funcionando. Este medicamento se llama Luxturna y es la primera terapia génica que hay para ojo. De hecho, es como curiosidad, porque es que a mí la verdad es que lo que bueno, más me impresionó, no me impresionó que esto está, pero es la segunda terapia más cara del mundo. Cuesta en Estados Unidos más o menos 1 millón de euros y aquí en Europa estamos en 600.000 euros. 300.000 euros cada ojo. Entonces, cuando hicieron el ensayo clínico y luego el experimento para ver que funcionara, lo que hicieron fue, esto es un laberinto. Entonces, en el laberinto lo que iban a hacer es ponían aquí a un paciente que primero lo hacían sin hacer la terapia y un año después de la terapia, y el paciente lo que tenía que hacer era seguir el circuito de las flechas, ¿vale? Si os fijáis hay obstáculos, pues aquí hay una cosa levantada, aquí hay pues como una señal de stop, luego de repente aquí hay una barra. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo fue realmente este experimento, no en Caspian, es en otro paciente, pero cómo fue este experimento hecho un año, o sea, hecho antes de la terapia y un año después de la terapia. A ver, que lo tengo que encontrar, que lo tenía preparado, pero lo he borrado. Uh, ¿Se me sigue oyendo bien mientras copio esto? ¿Mover la cabeza? ¿Se me oye bien? Sí, perfecto, vale.
Pues vamos a ir, todo esto está publicado en la página web de Luxturna, todas las imágenes que he ido poniendo, todas las podéis buscar en internet y podéis ver, veis, esta es la página del medicamento, por si queréis volver a ver los experimentos, aquí está descrito cómo fue el ensayo clínico y todo. Y aquí tenemos, fijaos, a la izquierda es el mismo experimento con el mismo paciente y en las mismas condiciones de luz. Lo que pasa que, bueno, por motivos de la cámara, este parece que brilla un poco más, pero en realidad es exactamente lo mismo. Y luego, no sé por qué motivo, en un sitio han grabado desde un lado y otro desde otro. Si os fijáis, aquí empieza el circuito en el lado derecho y aquí empieza el circuito en el lado izquierdo, ¿vale? Pero bueno, lo que importa ver es al paciente a la izquierda cómo hace el circuito antes de la terapia y aquí un año después. Entonces, le damos al play. Fijaos en el de la derecha que ya le han puesto la terapia génica. Salta los obstáculos sin ningún problema. Mientras, mirad a la izquierda, es el mismo niño un año antes. Este ya ha terminado, él ya ha terminado un año después con la terapia. Y aquí fijaos, se ve que es un paciente que es completamente ciego. Los investigadores le van ayudando con el circuito y él lo que va haciendo es que se va moviendo por el tacto, si os fijáis. Va viendo con los pies que no hay obstáculos, está muy acostumbrado a moverse con obstáculos y los va saltando bien. Lo que pasa es que él no ve las flechas del suelo. Hay otro obstáculo que se lo intenta saltar, pero el investigador le dice que no. De ahí ya está casi llegando al final del circuito. Y llegó. Ha tardado antes de la terapia en hacer este circuito 1 minuto y 20 y en cambio habéis visto a la derecha lo rápido, ¿no? que lo ha hecho. Entonces, gracias a esta terapia, los niños pueden volver a diferenciar aviones en el cielo y ver estrellas por la noche. Entonces, hablamos de niños que ya los habéis visto, que se tienen que poner un frontal para poder ver bien la comida y tener algo de estímulo visual. De hecho, estos niños tienen un signo que se llama signo de Franceschetti, que es patognomónico porque se aprietan el ojo para producirse fotopsias. Cuando nosotros nos aprietan el ojo, nos dan un golpe, de repente vemos chiribitas. Pues eso los niños se lo hacen para poder ver luz. Entonces, imaginaos que esos niños, después de la terapia, puedan volver a ver, pues eso, aviones en el cielo y estrellas. Entonces, bueno, este es Caspian, que me imagino la felicidad para él y para sus papás, y para todos los que investigamos en esto, desde luego, y además como primera terapia, porque gracias a que hay una, significa que a partir de ahí ya se pueden hacer muchas más terapias para otras patologías y para patologías del ojo en otros genes que no sean RP75. Entonces ya estoy terminando y para acabar os quiero poner un vídeo de las personas que han creado la aplicación que os puse al principio y es para que hablar de, hay este simbolito de aquí o bueno, pues si lo vemos alguna vez por la calle, porque hay personas, las personas que tienen baja visión, nosotros somos capaces de, cuando vemos a una persona que tiene, pues es un perro lazarillo, que lleva un bastón, lo identificamos inmediatamente y si necesita ayuda, le prestamos ayuda. Pero luego hay otro porcentaje de la población que tiene baja visión, es decir, que ve muy poquito y que a lo mejor no les hace falta llevar un perro o que sí que pueden leer, pero no pueden manejarse en condiciones normales. Entonces usan este distintivo. Y como lo cuentan mejor que yo en esta página web, os voy a poner este vídeo que dura nada, un minutito, para que veáis qué es lo que, bueno, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que significa y cómo podemos ayudar. ¿Qué es la baja visión? Casi el 2% de la población
Padece un problema diagnosticado como baja visión y en España lo sufrimos más de 1 millón de personas. La baja visión es un grado menor que la ceguera, pero a pesar de la cirugía o de las gafas, no se puede corregir. Y esto a veces nos impide hacer cosas tan simples como trabajar, realizar algún deporte, conducir o ver una película. Puede estar causada por enfermedades muy diversas: glaucoma, albinismo, aniridia, DMAE, miopía magna, retinopatía, retinosis pigmentaria. Y según los casos, aquí tienes algunos ejemplos de cómo vemos el mundo: visión periférica, visión en túnel, visión parcheada, ceguera nocturna, deslumbramiento o pérdida de contraste. A veces somos difíciles de identificar, porque no siempre llevamos gafas oscuras o bastón blanco. Y algunos incluso podemos leer el móvil o el periódico. Pero luego nos podemos tropezar con cualquier cosa. Por eso hemos creado este distintivo. Queremos que nuestro símbolo sea conocido por todo el mundo. Así, cuando nos crucemos por la calle tendrás más cuidado con nosotros y nuestra vida será mucho más segura. El uso del distintivo "tengo baja visión" me hace sentir mucho más tranquila. Normalmente salgo siempre acompañada, pero cuando me surge que tengo que salir a la calle sola, pues me encuentro pues más segura. El otro día iba por la calle y me despisté un momento y me topé con una chica, pero llevar el distintivo "tengo baja visión" me hizo sentir protegida. Nada más hacer así, ella entendió perfectamente y cambió completamente de actitud. Por ejemplo, en los comercios, cuando me tienen que dar las vueltas, me suelen dar, antes ponían en el mostrador y ahora me suelen dar a la mano. Gracias por ayudar a difundir esta campaña que mejorará la calidad de vida de un montón de gente. Bueno, pues nada, hasta aquí era la charla. Quería daros las gracias por atender a toda la gente que trabaja, pero principalmente a los pacientes, porque es verdad que gracias a su paciencia y luego a su empuje, que siempre están buscando mejorar y ayudándonos en todo lo que puedan a los investigadores, es como podemos seguir avanzando. Así que esperemos que algún día no haga falta hablar de esto porque ya no haya más patología en el ojo. Así que muchas gracias a todos.